Entonces venía el siguiente año, que era el número 50, y ese se llamaba jubileo. A diferencia de todos los otros descansos de cada semana, de cada 7 años, del séptimo año, este año, el año 50, debían hacer lo mismo, debían descansar la tierra, debían descansar los animales, las bestias, las parcelas que tenían frutos, que tenían árboles frutales, pues ellos solamente recogían el fruto, pero no le hacían nada a la tierra, dejaban que la planta creciera como ella quisiera, que no se le podaba. Y también habían cosas muy interesantes. Por ejemplo, había una cosa muy interesante que era el indulto, es decir, dejar en libertad a los animales que ya llevaban muchos años, como los bueyes, quitarles su yugo, quitarles su carga y dejarlos libres. Pero también aquellas personas que habían sido, entre paréntesis, esclavizadas por alguna deuda que tenían, porque era una costumbre, quedaban libres de su deuda. Sucedía mucho en aquel entonces que a veces era marcada de repente la pobreza que tenían unos y la riqueza que tenían otros. Cuando una familia de cualquiera de las tribus llegaba a perder su economía, entonces lo que hacía, como nomás le quedaba la tierra y la tierra no se podía vender porque eso fue instituido, como solamente les quedaba la tierra, entonces ellos rentaban la tierra y a ellos les pagaban un dinero por esa renta y a veces quedaban endeudados de tal manera que ya ni trabajando en toda su vida podían pagar lo que debía. Lo único que esperaban ellos es que llegara el año del jubileo para quedar libres. Y entonces cuando llegaba el año 50, quedaban libres los esclavos, quedaban libres los que tenían deudas, regresaban a sus casas. Es lo que nosotros acabamos de leer. ¿Todavía me siguen escuchando, verdad? Sí. Veo una cara ahí enfrente medio rara. No se crean, es el hermano Ray. Ok, hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Sí. Ok, hermanos, gracias. Los jubileos, hermano. Me parece que es Génesis capítulo 6, versículo 3, donde llegamos a vamos a verlo, voy a tratar de leerlo a ver si es el versículo. Génesis capítulo 6, versículo 3 dice: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Por qué tomo este pasaje? Si ustedes son cuidadosos, este pasaje es cuando Dios está un poco cansado, muy cansado de lo que está sucediendo en la tierra y se precipita o viene lo que es el diluvio. Entonces, Dios especifica que los años del hombre serán 120, pero si ustedes se dan cuenta, ustedes vean todas las genealogías, desde Adán hasta más adelante, se van a dar cuenta que los hombres vivieron muchísimos años, vivieron 600, vivieron 900, vivieron 700, y aparentemente nunca se cumplió esta profecía. Sin embargo, yo investigando, indagando, viendo algunas revistas ya de años, algunos libros, videos, leyendo la Biblia, leyendo por ejemplo el libro de los jubileos, que es muy interesante, que es un libro apócrifo, pero pues tiene por nombre el libro de los jubileos, leyendo el libro de Jacer, Eusebio de Cesarea, Flavio Josefo, perdón. Hice una investigación y me di cuenta que muy probablemente se refiere a la edad que pueda tener la humanidad en su totalidad, 120 jubileos, y no a la edad que vaya a vivir el hombre, porque ciertamente esto pocas veces se ha cumplido. No sé si solamente Moisés o alguien más pudo vivir 120 años, porque, por ejemplo, Josué, se van a dar cuenta ustedes que vivió 110 años. Otros vivieron mucho más, vivieron 900, Noé vivió muchos más, y luego después se acortaron los días hasta 70, 80 años, ¿verdad? Y hoy pues, por ejemplo, mi abuelo me parece que murió de 114 años, yo creo que uno de los más longevos que yo he conocido, pero regularmente no pasan de 100 años las personas. Entonces la palabra de Dios tiene que cumplir. Pero miren,
si nosotros vamos haciendo cuentas, tomando en cuentas la historia que nos narra, la historia judía, por ejemplo el libro de los Jubileos, dice que el problema que tuvo Adán con Satanás, con la serpiente, esto es extrabíblico, hermano, esto no está en la Biblia, puede ser certero, puede ser no certero, pero sin embargo a veces nosotros tenemos que leer ciertos documentos para poder entender un poquito más ciertas cosas que dice la Biblia. El libro de los Jubileos dice que el problema que tuvo Adán y Eva con la serpiente y con Dios, por consecuencia, fue en el año séptimo, es decir, 7 años. 7 años vivieron en paz y en el año octavo, pasó el año séptimo, llegó el año octavo y entonces la serpiente entró ahí. Haciendo cuentas desde esa fecha hasta aproximadamente el nacimiento de Abraham, décadas después de que sucedió toda la catástrofe del diluvio con Noé. Bueno, yo hago cuentas que Noé y Abraham se conocieron por lo menos 40 años. En las cuentas que Abraham conoció a Noé, y entre esas cuentas salen que desde Adán hasta el nacimiento de Abraham aproximadamente 8 años más, 8 años menos, se cumplen 40 jubileos. Si tienen su calculadora, hagan cuenta cuánto es 40 por 50 o 4 por 5. Ahí. Ya vi a la hermana Vero que quiso buscar el celular por ahí. No, 5 por 4. 2000 años, ¿verdad? Ok, 2000 años. Y luego después, partiendo de esa fecha hasta donde se cumple el pasaje de Isaías, me parece que es Isaías 61, pues déjenme ver los apuntes. Isaías 61, 1, búsquenlo ahí en su Biblia. Isaías 61. 61:1. Y luego tengan a la mano Lucas 4:19 también. ¿Ya lo tienen, hermanos? Levántenme la mano porque no los escucho. Ok, lo voy a leer y ustedes lo escuchan. Dice la palabra del Señor: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, y esta partecita, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Y luego dice aquí esta otra frase: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. El año 50, hermanos, ahora abran Lucas, por favor, Lucas 4:19, ya saben ustedes a lo que me voy a referir. Voy a leer desde el 18. Levanten sus manos si ya lo tienen para verlos. Lucas 4. 4:18. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a predicar libertad a los cautivos, a visitar a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Ok, esa frase, el año agradable del Señor, es como se le llamaba al año 50. El año de libertad, el año agradable del Señor, históricamente con los judíos, hasta hoy en día se le sigue llamando así. Y lo dice el profeta Isaías, lo profetiza, pero lo profetiza cientos de años antes de que se cumpliera. Es decir, él estaba 15 jubileos atrás, no sé, Isaías, no he hecho cuentas. Pero cuando Jesús se para aproximadamente a una edad de 30 años, la Biblia no dice que Jesús tenía 30 años cuando dijo esto o cuando comenzó su ministerio. La Biblia dice que tenía un aproximado de 30 años. Podía tener 34, podía tener 26, 35, no más de 35, no menos de 25. Entre esos 10 años estaba más o menos la edad de Jesús, por eso no se sabe exactamente. Pero desde Abraham hasta Jesús también se contabilizan
otros 40 jubileos. Entonces, llevamos 2000, más 2000 llevamos 4000. 80 jubileos, hasta ahí, 40 más 40, llevamos 4000 años de recorrido de la tierra. Esto que sucede en este pasaje, este fenómeno que está narrando Jesús, recordemos que esto fue precisamente en un día sábado, en donde él entró a una sinagoga y tomó el libro, y para sorpresa de los escribas, de los fariseos, del Sanedrín, de los sacerdotes que estaban allí, Jesús toma el libro de Isaías, aunque ya saben que ustedes no estaba dividido por capítulos ni versículos, sino a veces en la Biblia se dice, en alguna parte dice esta cosa, en alguna parte del profeta Jeremías dice esto, en alguna parte del profeta Isaías, porque no tenían división como nosotros. Pero ahora nosotros sabemos que estaba leyendo el 61 de Isaías, y mire, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ese era el año 50, las buenas nuevas a los pobres, que por causa de haberse quedado sin dinero habían dado sus tierras, eran buenas nuevas para ellos, y podían nuevamente recobrar sus tierras y sacar toda la ganancia de ellos. Y si aún ellos se habían prestado como siervos o como esclavos, ellos podían ser libres. Y entonces dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad, el año del jubileo, a los cautivos. Y luego dice, a visitar a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y luego entonces dice que cierra el libro y enseguida les dice, hoy delante de vosotros se ha cumplido esta palabra. Es decir, estaba hablando otra vez del jubileo, pero de la parte que representaba el jubileo. Colosenses, vamos a ver. El capítulo, me parece que es el capítulo 2 de Colosenses, no tengo la cita aquí. ¿Lo tienes, Luis, ahí? Aquí tengo a Luis que tenía las citas también y me estaba ayudando. En el versículo 17, tengo a Luis que me está ayudando. ¿Se acuerdan de Luis? Sí, saludos Luis, bendiciones. Dice desde el 16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo. Y el 17 dice, todo lo cual es sombra de lo que había de venir. Ok, lo que está diciendo Pablo es que aquellas cosas que fueron instituidas en la antigüedad, ya sea por Jehová, por la tradición, aquellas cosas eran profecías, es decir, tenían que cumplir una parte, algo. Por ejemplo, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la Gavilla Mecida. Hace 4 o 5 años, cuando fui la primera vez en un culto, les hablé acerca de la Gavilla Mecida. ¿Por qué María no pudo tocar a Jesús cuando Jesús resucitó? Y yo les hablé acerca de la Gavilla Mecida, y les he hablado ya a ustedes de muchas tradiciones. Bueno, la fiesta de los jubileos, o la cuenta de los años de los jubileos, lo primero que representaba era la libertad de los cautivos. Y por eso es que Jesucristo viene a decir que en el año 4000, después de Abraham contar 40 jubileos, la cuenta daba que Él estaba ahí parado y en Él iban a encontrar libertad todos los cautivos, pero aquella libertad que recibían los jubileos verdaderos era física, pero la libertad que Jesús estaba hablándoles, diciéndoles, era una libertad espiritual. Algunas cosas fueron físicas, porque ciertamente ese año que Jesús estaba hablando era el año del jubileo. Jesús vivió solamente un jubileo y le tocó aproximadamente a los 30 años de su vida, y Él dijo, se paró en el año del jubileo. Los que estaban escuchando sabían que era el año de libertad, aunque para ese tiempo ya no lo aplicaban a rajatabla, o sea, ya no hacían lo que Jehová les había mandado, pero
él estaba parado en el día del jubileo y él estaba diciendo que ese jubileo se había cumplido a cabalidad, pero en él. Y habla de partes físicas porque habla de traer sanidad a los que están enfermos, porque él sanó a las personas que estaban enfermas, pero también de lo que habla el profeta Isaías en el capítulo 53, cuando habla que por sus llagas todos ellos fueron curados. Entonces, representa libertad, pero también representa descanso, reposo. Ahora, en la Biblia, hermanos, encontramos 5 reposos. 5 reposos. Se los voy a narrar. ¿No están aburridos, hermano? No. No, allá atrás de la hermana Vero alguien se está durmiendo, Ya ve, hermana. Muchacho que le va a las chivas. No se crean. No se crean. Está bien, no se me duerman. Estamos bien, ¿verdad? Sí, amén. Ok. 5 reposos encontramos en la Biblia narrados de diferente manera. El primero ya lo sabe usted, Génesis. Y trabajó 6 días Dios y en el séptimo entró al reposo. No se confunda con los del séptimo día. No quiere decir que Dios se cansa, que Dios pierde su fuerza, sino eso lo hizo por causa del hombre, porque el reposo es por causa del hombre, no por causa de Dios. Ese es el primer reposo. El segundo reposo lo va a ver usted cuando el pueblo de Dios, después de haber sido liberados, pónganme atención en esto, después de estar 400 años en esclavitud, el número 400, el número 490, el número 70, el número 12, el número 120, siempre constantemente, el número 7, el número 6, constantemente se está repitiendo. ¿Todavía me escuchan, verdad? Hermano, perdón, ahorita se trabó un poquito en la parte donde dijo después de estar en 400 años en la esclavitud. Ok, repetimos esa parte. ¿Me escuchan, verdad? Sí. Ok, el pueblo, después de estar 400 años en esclavitud, ya saben, llegó José, fue profetizado por su padre que el tiempo que iban a estar ahí, históricamente 400 años, llegó Moisés y ellos celebraron la fiesta, por primera vez la fiesta de la Pascua, que dio la apertura para contar 50 años de jubileo. Por esta razón es una de las razones por las cuales ellos tuvieron que durar 40 años en el desierto. El número 40 representa santidad y purificación. Dios necesitaba santificar y purificar a su pueblo para que entraran en la tierra prometida. Aunque es un viaje de 8 días a pie, de 9 días, ellos duraron 40 días en el desierto para entrar. Entonces, se contaban 40 años, y una vez que entraron, estamos casi seguros, aunque la Biblia no lo dice, pero por contando los periodos, las guerras que tuvieron, porque no luego entrando ellos gozaron de la tierra, sino tuvieron que derribar a los ejércitos que estaban allí, a los pueblos. Fueron aproximadamente 10 años para que se cumpliera el primer jubileo. Ahí, el jubileo que tenían ellos. Y entonces, en el libro de Hebreos dice que ese es un reposo. ¿Lo han leído? A ver, levanten la mano, si no buscamos el pasaje. ¿Sí? Ese es el segundo reposo. Vamos a ver, en el capítulo 3 de Hebreos, en el versículo 18. Levanten la mano cuando lo tengan. Ya. Amén. Listo, dice así: a quienes juró que no entraran en su reposo, sino aquellos, a quienes juró que no entraran en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Estaba hablando de los judíos, que no entran en su reposo. Ahora, usted va a ver en español la palabra reposo, pero ahí en su idioma original que se habló es
es en su sabbat, en su reposo, en su descanso. Ese es el segundo sábado, la tierra prometida. El tercer sábado también lo dice Hebreos en el mismo capítulo que estamos leyendo, que es Jesucristo. Él es nuestro reposo, Él es nuestro descanso. Jesucristo es nuestro descanso. Esto los adventistas no lo han entendido. Que nosotros ya no celebramos un día físico, ya no tenemos un día físico, porque Jesucristo es nuestro reposo, nuestro descanso. Todos los que tenemos a Cristo en nuestro corazón hemos reposado de nuestra carga en Jesucristo. Usted lo puede ver también, me parece que es el 4, capítulo 4, versículo 3. Dice la primera parte, pero los que hemos creído entramos en el reposo. Es Jesucristo, está hablando de Jesucristo. Ese es el tercer reposo. Ahora me brinco al quinto reposo para después regresar al cuarto. El quinto reposo que menciona la Biblia es el milenio. 40 jubileos de 50 años de Adán a Abraham. 40 jubileos de 50 años de Abraham a Jesús. Hasta el año aproximadamente 30 de Jesús, cuando dijo esta palabra en que se cumplió el jubileo. Y luego después, 40 jubileos hasta aproximadamente, con una falla de 10 a 15 años, el año 2017. 6,000 años, quedan un total de 6,000 años. El apóstol Pedro dice que en la cuenta de Dios los años no se cuentan como los hombres, ni los días se cuentan ni los hombres cuentan como Dios, ni Dios cuenta como hombre. Dice el apóstol que 1,000 años son como un día y un día como 1,000 años. Entonces, hoy ya cumplimos o estamos próximos a terminar los 120 jubileos que nos dice Génesis que le dio al hombre. Por lo tanto, serán sus días 120. Ahora, haga la cuenta usted, 120 jubileos o 40 por... Estamos 40 por 120 por 50, haga la cuenta. No sé si es la cuenta así. 6,000 son, 120 por 50 son 6,000. Tiene que darle 6,000 años. Sí, 6,000. Levante la mano si les dio 6,000 años. Sí. Entonces, ahorita estamos por entrar al reposo. Porque faltan unos años, o en el 2017 se acabó el tiempo y estamos viviendo un tiempo de gracia. Y estamos ya en el 120 jubileo, en el año 6,000. 6 días trabajó Dios y descansó el séptimo. Entonces, hay 3 días de la tierra trabajando, de los animales, de las bestias, de los hombres y de Dios también trabajando con el hombre. Y estamos próximos todos a entrar al séptimo reposo, al descanso. Ahora, pero el cuarto reposo y el cuarto descanso, y esto es algo que a mí no me gusta y que a ustedes no les gusta y que a nadie les gusta, pero es el reposo de la iglesia. Lo que dice Apocalipsis capítulo 19, las bodas del Cordero. ¿Cuántos han escuchado de las bodas del Cordero? El profeta Daniel predica acerca de las 70 semanas. ¿Cuántos han escuchado las 70 semanas? Ok. No los puede escuchar. Él dice... Tiene el micrófono muteado. Él dice... Para que no le repita. Una profecía tan impresionante de un suceso que se suscitó con un rey, etcétera, etcétera. No voy a explicar eso. Y él comienza a hacer la cuenta de los años por los jubileos
y termina en la cuenta la semana 69 con el Mesías, para entrar a la semana, faltando la semana 70. Este asunto también lo dice un libro apócrifo que yo encontré, que es el libro de Melquisedec, que también habla de las 70 semanas, aunque no le llaman las 70 semanas de Daniel, pero dice las 70 semanas. También habla acerca de los jubileos y hace una cuenta hasta llegar al Mesías en la semana 69, y luego después dice que quedaría una semana, un periodo de una semana de 7 años. Y de acuerdo a los que estudian la escatología, se dice que llegó la semana 69 con Cristo, donde iba a ser muerto el Cristo y donde iba a resucitar el Cristo, y después quedó un lapso de periodo, el cual se pierde dentro de la semana, no sigue la cronología, y quedan solamente 7 años que nosotros estamos esperando para el cumplimiento de todas las cosas. 7 años. Sin embargo, uno se pregunta, ¿por qué razón pues no se suscitaron los 7 años después de Cristo para que todas las semanas o los años se cumplieran cabalmente sin que hubiera un periodo de espera? Bueno, la primera razón es porque Dios tiene sus tiempos y sus sazones, y Él es la autoridad y es nuestra autoridad, y Él decide lo que Él quiere. La segunda razón es por cuestión de la fiesta de los jubileos, porque también se tenía que cumplir, y como leímos la palabra en Colosenses, estos eran sombras de lo que había de venir, se tenían que cumplir en las profecías. Y entonces cuando nosotros vamos a los jubileos nos vamos a dar cuenta que no podían cumplirse esos últimos 7 años, porque apenas llevábamos el 4º día de la creación, es decir, el 4º día trabajando Dios, trabajando los animales, trabajando los humanos, es decir, los 4,000 años. Faltaban 2,000 años todavía, 40 jubileos. Cada 40 jubileos, y llegando al jubileo 35, 37, 38, 39, 40, siempre suceden cosas impresionantes. Siempre. Para esto, con Abraham, previo a Abraham, décadas antes, sucedió el diluvio. Para Jesús, un caos que existían, guerras, personas que no se sometían, Roma apoderándose de Jerusalén, los macabeos, etcétera, todo ese tipo de cosas que sucedieron para que llegara Jesús. Y luego después nos vamos a dar cuenta que ahorita no tengo el dato del año, pero me parece que es 1967, es decir, 70 y tantos años atrás, se suscitó, y mire, esto es bien curioso, la guerra de los 6 días. ¿Cuántos han escuchado la guerra de los 6 días? ¿No han escuchado? A ver, levanten su mano y díganme que no, porque no los escucho yo a ustedes. Se suscita la guerra de los 6 días en Israel. ¿Qué estaba pasando? Bueno, Israel había regresado para cumplir la profecía de Ezequiel, de los huesos secos, si lo han leído eso, ¿verdad? Sí. Ok. Ahí se comenzaba paso a paso a cumplir la profecía, porque nadie creía después de que el general Tito en el año 70 entró, cumpliendo también una profecía de Jesucristo, cuando dijo que cuando le estaban presumiendo sus discípulos, sus seguidores, el gran templo, las grandes rocas y piedras que pusieron, la belleza, el oro que estaba forrado dentro de oro, aquel templo, y Jesucristo les dijo, ¿ven todo esto? Pues no quedará piedra sobre piedra. Pasado el año 70 entró el general romano Tito. Él no quería destruir, pero en un día que no estuvo ahí, como había rebeldes que no querían que entraran los romanos, estaban luchando, ellos se enojaron tanto, Tito no estaba ahí, y entonces Tito había dado la orden de que no se destruyera el templo, pero acuérdense, lo que dice Jesucristo se tiene que cumplir, digan lo que digan, y hable quien hable. Y Tito no quería destruir el templo porque era una belleza, era un monumento, y estaba forrado de oro en las paredes de adentro. Pero ¿qué creen que pasó? No estaba Tito ese día, ellos lograron entrar, y con el coraje que tenían, quemaron el templo. Primero lo empezaron a destruir,
Pero como vieron que tenía oro pegado en las paredes por dentro, lo quemaron. Pero cuando lo quemaron, el oro se metió entre piedra y piedra. ¿Me siguen escuchando, verdad? Sí. Se metió entre piedra y piedra y se fundió ahí. Entonces lo que hicieron acto seguido fue quitar piedra sobre piedra para sacar el oro que estaba en las ranuras. Y ahí se cumple una de las profecías de Jesús. ¿Sí, hermanos? Sí. ¿Le pueden dar gloria a Dios? Amén. Pasados 40 jubileos, viene Hitler en el jubileo, a mediados del jubileo 39, 49, no sé bien, pero por ahí, porque necesitamos hacer cuentas. Viene Hitler y ya saben ustedes lo que pasó con Hitler. 6 millones de judíos mató, y no se diga a los que no eran judíos. Pero ahí estaba un hombre que tuvo que huir de Alemania, llamado Einstein, que era un genio para la humanidad y que fue utilizado por Dios. Salió huyendo de esas tierras, de esos países europeos, y llegó a Estados Unidos. Y cuando la guerra estaba en su fulgor, él les dijo que él tenía todo lo que se necesitaba. Ya había hecho experimentos y muchas cosas para hacer una bomba con la cual ellos pudieran acabar con la guerra. Ya saben ustedes, esta bomba la dejaron caer en Hiroshima y en Nagasaki. Pero él puso una condición. La única condición es que al entregarles toda esta tecnología, todos estos conocimientos a Estados Unidos, ellos le iban a firmar un papel, una especie de tratado. En cuanto se pudiese con las Naciones Unidas, ellos hicieran un convenio para volver a entregarle la patria potestad a Israel. O sea, volverlo a hacer país para que se cumpliese otra vez la profecía que en 2000 años nadie creía, pero lo que dice la Biblia se tiene que cumplir. Amén. Entonces, cuando llegamos a 1967, Israel, o muchos israelitas que habían padecido y que habían sobrevivido al holocausto, dijeron: bueno, ¿qué estamos haciendo en tierra que no es de nosotros, en Europa, en Francia, en Alemania, en Italia? ¿Qué estamos haciendo aquí en estos países? Preferimos regresar a nuestra patria y comer de la hierba que está en el campo, a volver a ser cautivos y a volver a morir. Y entonces comenzó el exilio a regresar. Hace un mes después de que fui con ustedes a Veracruz, la hermana Vero también allí me enseñó un monumento de los judíos que entraron por el puerto, y está el monumento ahí, al que no tuvimos tiempo de leer. A mí me interesan muchas esas cosas. Pero yo prediqué, y creo que algunos de ustedes vieron una predicación que no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Luis se acuerda? Prediqué del exilio de los judíos, la diáspora. Por ahí pueden ver en la página de la iglesia, y hablé un poquito acerca de esto. Bueno, ellos regresan y tienen primero, antes de la guerra de los 6 días, un ataque. Una profecía que se encuentra en Deuteronomios, donde Moisés dice que la avispa llegaría y destruiría a su rival. ¿Y sabe qué pasó? Hubo una guerra entre los judíos y unas naciones árabes, que ellos venían armados, ellos no tenían armas, no tenían nada, venían armados, y los judíos, ¿sabe qué traían? Palos y piedras y resorteras. ¿Usted creen que se podían defender con eso? Pues llegó el avispa, pasó por encima de los judíos que estaban escondidos en el desierto, y llegó hasta donde estaban los árabes y los mató a todos, y no tocó a un solo judío. Y luego, acto seguido, eso está en la historia. Mi padre, de hecho, mi padre, que es mi pastor también, tiene un recorte del periódico de este acontecimiento, con el cumplimiento de esa profecía. Y luego entonces los judíos se levantaron porque ya no escucharon ruido, estuvieron horas escondidos y no escuchaban ruidos. Entonces unos judíos valientes se levantaron para ir al campamento de los árabes para ver qué estaba sucediendo, y se dieron cuenta que estaban muertos y moribundos por toda la picotiza que les dieron las avispas cumpliendo la profecía. Y entonces tomaron sus tanques, tomaron sus rifles, tomaron sus armamentos, y fue la primera vez después de 2000 años que ellos se encontraban armados.
Entonces, pasados 2 o 3 años de esto, viene la guerra de los 6 días. ¿Ustedes creen que es casualidad que la guerra comenzó un domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y luego el día sábado se termina? Es decir, el día viernes por la noche se termina. 6 días. Y curiosamente, pues los que no saben, aunque se llama así, pues no saben por qué, pero le llaman la guerra de los 6 días. 6 días, y el día que tenían que entrar al reposo descansaron y reposaron. Y ellos destruyeron todo. Dios hizo que aunque los árabes eran muchas naciones, entre ellos estaba Egipto, tenían armamento de la Unión Soviética que los estaba apoyando, y los judíos no tenían nada, unos cuantos aviones y unos cuantos misiles, pero sin embargo Dios cegó el entendimiento de sus rivales y llevó a Israel a tener líderes que hoy en día el señor, ¿cómo se llamaba el presidente anterior? Bueno, no los escucho ustedes, no voy a saber, ni me lo digan. Pero uno de ellos, un general importante, es Moshe Dayan, y otro es... Benjamín Netanyahu. no me acuerdo, el presidente anterior a este que se murió de Israel, pero no me acuerdo ahorita de su nombre. Ellos dos eran los 2 militares más importantes de Israel, y que hoy en día para los judíos, por esa guerra que tuvieron, para ellos es una de las guerras, si no la más grande, una de las guerras más grandes en la historia de Israel. La guerra de los 6 días. Y ellos ponen estos triunfos a la altura de los triunfos de Moisés, y ponen a Moshe Dayan y a este primer ministro que murió, que ahorita se me va su nombre, lo ponen a la altura de Moisés y a la altura de Josué, por la cuestión de la guerra de los 6 días. Contando el año en cuanto se fue dado el decreto para que ellos regresaran a Israel, al año 2017, ustedes se van a dar cuenta que son 70 años. Si le ponen en su calculadora 2017 menos 70, pues le va a dar la fecha exacta que yo estaba buscando, que ahorita no me acuerdo, pero les va a dar la fecha exacta. Se cumplen 70 años, y así en ese 2017 aproximadamente se cumple el último jubileo. El último jubileo, para que de esos 40 jubileos de Jesús para acá, del día que Jesús cumplió la profecía de Isaías 61 hasta el 2017 se cumplen los 40 jubileos, y sucede esa guerra de los 6 días, y luego ya se van a dar cuenta ustedes todo lo que se ha venido gestando. Hoy tenemos, hermanos, quiero abrir un paréntesis poquito para decirles un asunto antes de hablar de la iglesia. Tenemos una pandemia. Yo platicaba con el hermano Ray, no sé si platicaba con él acerca de esto, porque yo tuve un sueño. Ya ven que de repente tengo sueños raros. Yo le platiqué al hermano Ray el sueño de 15 días antes de que temblara en el DF la última vez. Yo soñé ese sueño y se lo platiqué al hermano. ¿Todavía me están escuchando, verdad? Sí. Ok. Bueno, tuve un sueño, puede usted razonarlo de manera loca o como ustedes quieran, o fue cosa de mi mente o fue de Dios, no sé. Pero soñé la pandemia. Esto hace 2 o 3 meses atrás. Bueno, sale la primera pandemia y produce muertes, produce estragos en la tierra, produce dolor, produce miedo, etcétera, etcétera. Y luego después viene otra, que no sé si se llamó Delta. Y luego ya viene Omicron, ¿verdad? ¿A cuántos ya les dio alguna esa enfermedad? Levanten su mano. A los de atrás, sáquenlos ahorita de ahí porque si no van a contagiar a todos. No se crean. A mí también ya me dio. Cuando viene Omicron,
meses, semanas después que anuncian, o no sé exactamente, yo tuve un sueño, y a grandes rasgos en ese sueño yo escuché una voz que me decía, cuando venga la sexta o el sexto o el séptimo salto, o la mutación del virus, entonces nos van a decir, la única manera de poder tener control, sobre todo para que no haya falsificaciones de los tarjetones, etcétera, es poniendo algo con microtecnología debajo de la piel, de la mano derecha, de la frente de los hombres. Eso es lo que escuché en el sueño. No sé si sea cierto o no, si sea de mi mente, porque a veces mi mente trabaja de más. Pero si vemos que da un cuarto salto, un quinto salto, un séptimo salto, un sexto salto, y entonces llega esto, bueno, es que Dios ya nos estaba avisando que todo esto lo están acomodando porque quieren tener un control sobre la humanidad, un control sobre ustedes, sobre nosotros, sobre sus vidas. Estudiando yo en la ingeniería de telemática, más o menos como en el segundo semestre, telemática es telecomunicaciones e informática. ¿Sí me siguen escuchando, verdad? Sí, Okay. amén. Ahí me dieron una materia, o entre todas las materias que me han dado es rastreo satelital, una de esas materias, en el cual con un programa yo pudiese identificar, si ustedes me mandaban un mensaje a mí de manera anónima, oculta, yo podía rastrear de qué continente viene, y luego después de qué país, y luego después de qué ciudad, de qué colonia en la ciudad, de qué calle, de qué casa, qué cuarto en la casa, y qué lugar exacto del cuarto donde estaba la persona sentada, a la hora que estaba sentada, de donde salió el rastreo satelital. Es decir, todas sus llamadas, todos sus mensajes de WhatsApp, todo, dejan un rastro satelital. Y ese rastro se queda registrado por muchos meses ahí. Ahí también tuve la oportunidad de ver un tatuaje virtual que está mezclado entre microtecnología, nanotecnología es la palabra, nanotecnología y células vivas. Ese tatuaje se puede ya poner en los humanos, es imperceptible a la vista natural del hombre, se puede percibir solamente con esa luz como neón que se pone, y los lugares más perfectos para que se pongan es la mano derecha o la frente, pero ese tatuaje, como tiene células, también tiene una parte viva, se puede mover en el cuerpo, se puede mover en su cuerpo a todo su cuerpo, tiene grandes beneficios. ¿Por qué razón? Pues porque le puede decir, si usted tiene diabetes, tiene su azúcar muy alta y está próximo a sufrir algún problema, si su corazón está próximo a detenerse, a pararse, le puede decir muchas cosas, tiene muchas utilidades, pero también otras de las cosas que tiene es que pueden escuchar lo que usted habla, pueden tener una conexión con sus celulares para verlo, con su televisión para observarlo. Grandes beneficios porque si todos los humanos tuviéramos este tatuaje virtual en nuestro cuerpo, fuese muy difícil que le robaran, fuese muy difícil que lo secuestraran. ¿Por qué razón? Porque también saben dónde está usted. Si alguien llega y asesina a una persona, bueno, la policía en un segundo va a saber quién fue, quién es el asesinado y quién fue el que lo asesinó, y va a saber dónde está la persona y a qué horas cometió el acto por causa del rastreo satelital que va a estar ahí. No va a haber manera, y además va a tener la capacidad de escuchar. Si nos llega el sexto o el séptimo salto, como yo escuché, que no puede ser cierto, que puede no ser cierto, puede ser cierto, perdón, entonces muy probablemente nos van a decir que la única manera de tener el control de esta plaga, y eso sí, esto todo lo que le voy a decir es a título propio, yo creo que esto lo hicieron ellos para modificar un virus
y lo están modificando cada vez para que salte, para que mute, para llevarnos a ponernos la marca de la bestia. Usted puede ponerse la vacuna, no hay problema. ¿Cuántos ya se pusieron la vacuna? No se ve, hijo. No hay ningún problema, póngasela. No se crea usted de que nos van a hacer daño, que nos están metiendo alguna cosa. Puede ser, pero si usted se lo pone, pues Dios protege su vida. Dios protege a sus escogidos. Pero cuando llegue el momento en que quieran poner algo que invada su privacidad y que más que nada invada la privacidad de usted con Dios, interrumpa la privacidad de usted con Dios, entonces eso sí no lo vaya a permitir. Porque esto sí creo yo, y lo digo a título propio, que ellos lo están haciendo para esto. Ahora, hermanos, en cuestión de la cuarta semana de 7 días, es decir, o del cuarto reposo o del cuarto descanso, que es el reposo de la iglesia, que tiene que ir a las bodas del Cordero. Si usted lee Apocalipsis, vamos a ver si Luis me busca ahorita Apocalipsis 19.